Hola, ¿qué tal? Soy el profesor William Alexander Coy Martínez del área de tecnología y en esta ocasión les voy a explicar cómo tienen que resolver la ficha número 28 para segundo grado, que abarca de la semana del 22 al 26 de marzo y se entrega el lunes 29 de marzo. El tema que vamos a desarrollar en esta ficha es la planeación y organización en la resolución de problemas técnicos. Aquí como aprendizajes esperados tenemos el uso de diferentes técnicas de planeación y organización para la ejecución de los procesos técnicos. Van a leer la información que les estamos proporcionando, eh, en donde se les va a explicar la importancia que tiene el planear y el organizar a través de diferentes diagramas o organigramas para poder llevar a cabo un proceso técnico. Entonces, le dan lectura a la información que les proporcionamos para que puedan empezar a resolver sus actividades. La primera actividad que tienen que resolver es una actividad de investigación. Es importante que investiguen en diferentes fuentes que sean confiables, no usen Wikipedia, no usen el Rincón del Vago, ni ninguna fuente que no sea confiable, ¿sale? Investigan y anotan en su cuaderno qué es un diagrama de flujo y cuáles son los símbolos que maneja y su significado. Aquí tienen que ver todos los símbolos que se pueden llegar a manejar en un diagrama de flujo y para qué se utiliza cada uno de esos símbolos. Es importante que lo tengan bien definido para poder, eh, para poder realizar su siguiente actividad, que es la actividad número 2. Aquí dice, a continuación, se les muestra un ejemplo de cómo se ve un diagrama de flujo sobre una persona que quiere tomar café. En un diagrama de flujo tenemos dos elementos que son muy importantes en todos los diagramas, ¿vale? El primero, obviamente, pues son esos símbolos que ustedes van a investigar para qué sirve cada uno. Tenemos rectángulos, tenemos óvalos, tenemos rombos. Entonces, ustedes tienen que saber para qué sirve para qué se utiliza cada uno de esos símbolos. Y también, otra cosa muy importante son las flechas. Nosotros tenemos que poner flechas, no podemos poner nada más líneas, porque tenemos que nosotros indicar hacia dónde se va dirigiendo nuestro diagrama de flujo. Si no ponemos fechas, no sabemos cuál es la dirección que lleva les voy a explicar este diagrama que está aquí como ejemplo, donde nos dice que una persona quiere tomar café. Tenemos nuestro símbolo de inicio, donde se pone que la persona quiere tomar café, y tenemos una decisión aquí. Es muy importante que ustedes identifiquen que los rombos de decisión siempre tienen una característica muy definida, que es una pregunta. Siempre van a estar identificados con una pregunta, los rombos de decisión. Nuestra primera decisión que tenemos aquí es si hay café hecho. Entonces, todos estos rombos van a tener una entrada, que es esta, y van a tener dos salidas. Una en la que se responde no y una en la que se responde sí. La respuesta a esas preguntas siempre tienen que ser sí o no. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos que la persona quiere un café y la primera pregunta que se hace es, ¿hay café hecho? Si su respuesta es no, tiene que hacer el café, que es una actividad. Si su respuesta es sí, tiene que calentar el café que ya está hecho, que es otra actividad. Estas dos actividades de hacer el café y calentar el café nos van a llevar a una única actividad. Por eso les digo que es muy importante las flechas. Así, si pueden ver aquí del lado izquierdo, la flecha nos indica que nos lleva a esta actividad y del lado derecho, esta respuesta nos lleva a la misma actividad, que sería servir en una taza y añadir azúcar. Ya sea que no había café y lo hicieron, al final lo vamos a terminar sirviendo en la taza. Ya sea que sí había y solo lo calentaron, igual se sirve en la taza. Después de esta actividad de servir en la taza y añadir azúcar, tenemos otra decisión, otro rombo de decisión, donde se pregunta si el café está dulce. Como les digo, siempre tiene que tener una entrada
y dos salidas. Aquí nuestras salidas van a ser no y sí, donde si el café no está dulce, se pasa a una actividad donde se tiene que añadir azúcar. Y si el café sí está dulce, terminamos nuestra actividad tomando el café. ¿Qué pasa si no está dulce? Se añade azúcar, se vuelve a preguntar, ¿está dulce? Si todavía no está dulce, se tiene que volver a añadir azúcar. Por eso es este ciclo que ustedes van a ver aquí. Se va a añadir azúcar las veces que sean necesarias hasta que el café esté dulce. Una vez que está dulce y respondes que sí, pues se finaliza la actividad, que es tomar el café. Aquí es importante que ustedes vayan viendo la secuencia de las actividades y que identifiquen bien cuáles son las simbologías. O sea, en qué momento ustedes van a usar una actividad, en qué momento van a usar un rombo de decisión, en qué momento van a usar el símbolo de inicio y de final. Y hay otros símbolos, como por ejemplo documentos, que ustedes tienen que poner en su investigación. Bueno, una vez que vimos este ejemplo, espero que haya quedado claro. Vamos a empezar nuestra actividad. Dice, siguiendo este ejemplo y con la información que investigaste, vas a representar en un diagrama de flujo la siguiente actividad, representando cada uno de los pasos con la figura y secuencia que le corresponda. Aquí, para facilitarles un poco la actividad, a cada paso yo le puse cuál es el símbolo que tiene que llevar, si es de inicio, si es de actividad o si es de decisión. Entonces, ustedes ya una vez realizada su investigación tienen que saber cuáles son estos símbolos. Aquí tenemos un símbolo de documento en la actividad en el paso número 8. ¿Sale? ¿Cuál es esta actividad que nosotros vamos a representar en el diagrama de flujo? Es la elaboración y envío de mi tarea de tecnología. Esta es nuestra actividad, ¿sale? Entonces, el título de su diagrama de flujo tiene que ser eso. Elaboración y envío de mi tarea de tecnología. ¿Cuál es el primer paso que tienen que ustedes poner en su diagrama? Es este paso de inicio, donde ustedes descargan su ficha de trabajo. El siguiente paso es el número 2, que es una actividad donde tienen que leer con atención el contenido de la ficha. El siguiente paso es el número 3, que es una actividad donde tienen que buscar información en alguna fuente para resolver sus actividades. El siguiente paso es una decisión, que es el paso número 4. Aquí la pregunta, recuerden que todos los rombos de decisión siempre tienen que ir con una pregunta. Nuestra pregunta es, ¿encontré la información que buscaba en esa fuente? Como les decía, aquí en los rombos de decisión tienen dos salidas, una que es la respuesta sí y la respuesta no. Entonces, si la respuesta es no, regreso al paso 3. O sea, si no encontraron la información que buscan en su fuente y su respuesta fue no, tienen que regresar a este paso, donde la actividad, donde tienen que buscar información en alguna fuente para resolver mis actividades. Entonces, aquí su flecha va a ir del paso 4, va a regresar al paso 3. Como por ejemplo aquí, ven que de este rombo de decisión regresa a la misma, sería regresar, pero al paso anterior. Entonces, si la respuesta es no, regreso al paso 3, y si la respuesta es sí, continúo con el paso 5, que sería otra actividad. El paso 5 es resuelvo las actividades de la ficha. Una vez que resolviste las actividades de la ficha, pasas al paso 6, donde pido a mis padres o tutores que revisen mis actividades. Después del paso 6, sigue otro rombo de decisión. En este rombo de decisión, igual tenemos una pregunta. ¿Mis actividades son correctas? Igual tenemos dos respuestas nada más, sí o no. Si la respuesta es no, regreso al paso 5, que sería resolver las actividades de la ficha. Y si la respuesta es sí, continúo con el paso 8. Aquí en el paso 8 es un documento. Lo tenemos identificado como un documento. En su investigación tienen que ver cuál es el símbolo del documento para poder ponerlo en su diagrama. Y ahí van a poner, envío mis actividades a mi profesor de tecnología.
Y bueno, una vez que enviaron sus actividades al profesor de tecnología, pasan al paso 9, que es el fin de nuestro diagrama, que es recibo confirmación de recibido. ¿Sale? Entonces, tienen que ustedes diseñar su diagrama de todos estos pasos eh, para poder resolver su actividad. Es muy importante que chequen, que vayan checando aquí qué tipo de actividad es, si es un inicio, si es una actividad, si es una adhesión, si es un documento, para que ustedes vayan diseñando su diagrama con los símbolos que corresponde a cada paso y vayan dándole la secuencia con las flechas. Aquí la secuencia se da con las flechas. Es decir, si yo tengo mi paso 1, que es de inicio, descargo mi ficha de trabajo, mi flecha tiene que ir al paso 2, que es leo con atención el contenido de la ficha, que es una actividad, ¿sale? Y del paso 2, mi flecha tiene que ir hacia el paso 3, que es otra actividad donde busca información, y así sucesivamente. Los únicos que van a tener dos salidas son las decisiones, como ya les decía, es si la respuesta es no, los va a dirigir hacia una actividad, y si la respuesta es sí, los va a dirigir hacia otra actividad. Por eso es muy importante que lean detenidamente cada uno de los pasos. Y bueno, para terminar, tienen que comentar con su familia sobre cómo pueden planear y organizar cualquier actividad con un diagrama de flujo. Y bueno, como recomendación, se les sugiere ver la programación de televisión del programa Aprende en Casa, y los puntos que se van a evaluar es su investigación. Tiene que ir en su cuaderno sobre qué es un diagrama de flujo y su simbología. Recuerden que se califica la ortografía y la redacción. Resolver correctamente el diagrama de flujo de la actividad planteada, entregar sus actividades en tiempo y forma con firma del tutor, y enviar en un solo archivo su trabajo. Básicamente esas son las dos actividades que tienen que hacer. Una actividad de investigación y una actividad del diseño de un diagrama de flujo. Si tienen alguna duda, no, comuníquense con su profesor de tecnología. También les recomiendo que vayan, busquen en internet, googleen diagramas de flujo para que vean más o menos cómo ejemplos de cómo es un diagrama, y vayan siguiéndolo con las flechas para que ustedes vayan siguiendo esa secuencia que tiene que ir llevando, y le puedan dar ustedes esa secuencia a su diagrama en su actividad. Les repito que si tienen alguna duda, contacten con cualquiera de sus profesores de tecnología. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero que se encuentren muy bien y seguimos en contacto. Hasta luego.